Escribo esto más por el sentido de desahogarme que por el hecho de tratar de asustar a alguien. Yo vengo de una familia que ha pasado por muchos temas sobrenaturales, ya que, según me comentan, mi abuelo materno hizo un pacto con el diablo, lo cual terminó provocando que nuestra familia terminara ligada a muchas de estas cosas. En mi caso, en particular, no me han pasado muchas cosas de forma directa. Por algún motivo, todo ese tipo de cosas me eluden, incluso cuando estoy cerca de familiares a quienes sí les han pasado cosas así. Me regañan cuando pregunto por qué a mí no me pasa nada de eso, ya que me dicen que no es nada divertido y no es algo que uno deba buscar. Lo único que me ha pasado a mí de forma directa fue en 3 ocasiones, justo cuando apenas era muy niño. Hoy en día tengo 36 años. La primera vez, según me han dicho mis tías, mi mamá y, en su momento, mis abuelas, ambas ya no están con nosotros, desafortunadamente. Intentaron secuestrarme las brujas cuando era recién nacido. De esos intentos, hay 2 específicos que siempre me han causado temor por el ¿qué tal si? El primero fue cuando tenía como 6 meses. En ese entonces, mis papás vivían en casa de mi abuela paterna, en un cuarto que les habían hecho en la parte trasera de la casa. La casa de mis abuelos era pequeña en aquel entonces, pero el terreno es bastante grande. Lo que pasó en ese momento fue que mi mamá se despertó asustada porque dice que no me sentía en la cama, ya que me solían acostar en medio de los 2, y empezó a gritar: «¡El niño! ¡Se han llevado al niño!». En eso, todos los que estaban en la casa, nunca me han dicho quiénes exactamente eran, salieron corriendo al frente de la casa y ahí estaba yo, a 1 o 2 metros del portón de enfrente, sin llorar, sin ningún daño, totalmente dormido. Pero me comentan que me había orinado y que por eso me dejaron. La segunda ocasión fue cuando tenía como 1 año. En ese entonces, mi mamá y una tía paterna habían ido a visitar a mi abuela materna, y mientras mi mamá entraba a dejar todas las cosas, pañalera, carriola y todo eso, mi tía se quedó afuera. En eso, ella vio a 2 mujeres. A una la describe como muy alta y delgada, de casi 2 metros, y a la otra como más pequeña, de tal vez 1,50 y muy gorda, y vestidas totalmente de negro. Estaban bastante alejadas de ella, me dice que al menos a 50 metros, y que le decían: «Danos al niño, dánoslo, o si no, tú también sufrirás». Mi tía me dice que tenía mucho miedo y que sentía como la jalaban hacia ellas, pero que se puso a orar a Dios. La mayoría en mi familia somos cristianos, y dice que pasado unos minutos, que para ella fueron horas, sintió que alguien la jalaba hacia atrás y la metió a la fuerza en la casa de mi abuelita. En ese entonces, cuando todos la vieron, ella tenía los brazos y las piernas llenas de rasguños y les dijo: «Querían al niño, no se los quise dar y me rasguñaron». Le tomó un tiempo tranquilizarse y después de eso, relativamente, ya no me pasó nada. La tercera vez me pasó cuando tenía 4 años. Era un poco más consciente de las cosas a mi alrededor. Seguíamos viviendo en casa de mi abuelita paterna y, en esa ocasión, mi mamá se encontraba embarazada de mi hermano. Yo seguía durmiendo en medio de mis papás. Supongo que eso los hacía sentirse más seguros. En esa ocasión eran como las 6 de la mañana. Siempre me levantaba muy temprano cuando era niño y recuerdo que me quedé en medio de ellos, ya que me decían que no me moviera de la cama hasta que ellos se despertaran. Total, me levanté. Mi mamá ya casi cumplía los 9 meses de embarazo, o al menos eso creo yo, porque sí lograba notar su panza de embarazo. Vi una luz pasar afuera del cuarto. A pesar de que teníamos cortinas gruesas, se notaba dicha luz. Era muy potente, ya que la estaba viendo incluso por donde había pared y no ventana, pero por algún motivo no me encandiló. Podía ver sin que me dañara los ojos. Vi cómo esa luz se posó justo afuera de donde estaba mi mamá y cruzó la pared y se puso arriba de mi mamá. Nunca vi ningún rasgo específico en dicha luz, pero sentía que era como que un rostro. Vi cómo me estaba viendo a mí, luego a mi hermano, o al menos eso sentía yo, y luego a mí, así por varias veces. Luego dio una vuelta alrededor de la cama y se fue. Nunca me dio miedo, pero sentí que fue algo raro.
Tengo muchas más anécdotas, aunque no precisamente mías, sino de mis primos y tíos. Las experiencias que hemos compartido a lo largo de los años, tejiendo una red de historias sobrenaturales que envuelven a nuestra familia, son un testimonio de la peculiar herencia que nos dejó mi abuelo. Cada relato, con sus sombras y misterios, nos ha unido de maneras inesperadas, recordándonos que hay más en este mundo de lo que nuestros ojos pueden ver. En una noche que prometía ser como cualquier otra, mi novia de aquel entonces, ahora mi ex, y yo nos encontrábamos de regreso a su casa. El trayecto era largo, desde Zapopan hasta Tonalá, un recorrido que solo aquellos familiarizados con la zona sabrían apreciar en su total extensión. Eran aproximadamente las 9 p.m. La oscuridad ya se había apoderado del cielo, creando un manto que cubría todo a nuestro alrededor. A pesar de no ser tan tarde, el silencio entre nosotros era palpable, un silencio cargado de fatiga tras un largo día de clases, cada uno perdido en sus pensamientos, sumidos en nuestra propia quietud. Fue entonces, casi al llegar a su destino, a unas cuantas cuadras de su casa, cuando el destino nos tenía preparada una interrupción inesperada. El semáforo en rojo nos detuvo, y en ese momento de quietud, una voz femenina rompió el silencio con un desgarrador ¡No! 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 Resonando dentro del coche como si estuviera entre nosotros. Inicialmente, mi mente no procesó el miedo, creyendo que había sido mi novia quien había gritado. Me giré hacia ella, preguntándole con curiosidad, ¿no qué? Pero la expresión de su rostro, bañada en pánico, me indicó que algo no estaba bien. «Yo no dije nada», me respondió, su voz teñida de miedo. Pero yo también lo escuché. En ese momento, el ambiente en el coche cambió, la temperatura pareció descender y una sensación de estar siendo observados nos envolvió. Miramos hacia afuera, buscando alguna figura o persona que pudiera haber proferido aquel grito, pero estábamos solos. El lugar, usualmente conocido por su bullicio, yacía en un silencio sepulcral, como si la misma noche contuviera la respiración. Tratando de calmar nuestros nervios, decidimos atribuir el grito a una fuente desconocida, quizás a alguien escondido entre las sombras que nuestros ojos no lograron percibir. Continuamos nuestro camino, dejando atrás el semáforo y el misterioso grito, hasta que la dejé en su casa y me dirigí de vuelta a la mía, intentando dejar atrás la inquietante experiencia. Sin embargo, el suceso que inicialmente decidimos olvidar pronto se convirtió en algo imposible de ignorar. 2 días después, durante una clase, mi novia se acercó a mí con una historia que heló mi sangre y envió escalofríos por mi espina dorsal. Según relató, una de sus vecinas, conocida por su afán de estar siempre al tanto de los acontecimientos del vecindario, había observado nuestra llegada aquella noche. Aunque inicialmente no le dio importancia al reconocernos, mencionó algo que nos dejó sin palabras. Afirmó haber visto a una niña pequeña bajarse del coche con nosotros. Intrigada, le preguntó a mi novia a la mañana siguiente sobre la identidad de la niña, preguntando si acaso era mi hija. La revelación nos dejó atónitos. No había nadie más en el coche aquella noche, solo nosotros dos. La posibilidad de que aquel ente desconocido no solo hubiera manifestado su presencia a través de un grito, sino que también hubiera sido visto por alguien más, nos sumió en un abismo de preguntas sin respuesta. ¿Quién era aquella niña? ¿Cómo es posible que nuestra acompañante fantasma hubiera pasado desapercibida para nosotros, pero no para una observadora externa? Este encuentro no fue simplemente un momento fugaz de miedo. Se convirtió en un recuerdo persistente, un misterio sin resolver que aún resuena en la oscuridad de las noches silenciosas, recordándonos que hay realidades en este mundo que están más allá de nuestra comprensión.